Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar un vivo, un día viernes 27 de marzo. Voy a estar acompañado por la licenciada Rosana Noce, psicóloga gestaltista, que me va a estar acompañando. Ahí te mandé la invitación, Ro. Hola ¿Cómo va? Pablo, Tanto tiempo. ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, por lo menos nos vemos por aquí, Nos vemos otra vez en las pantallas, Ro. de verdad. Qué Qué lindo. bueno, Bueno, qué gusto. gracias por la invitación. No, por favor, un placer que hayas aceptado esta invitación de un día viernes a esta hora, hacer tu tiempo para compartir estas experiencias que hace años venimos investigando, comprobando, desafiando y también compartiendo con los pacientes que nos consultan en las terapias, en los tratamientos y en los talleres, ¿no? Así es, O con así los es. alumnos. A mí me gustaría presentarte, quizás algunas cosas fuiste sumando a tu quehacer. Primero nada que decir que Rosana es una gran amiga, con quien hemos compartido grupos de estudio, espacios de supervisión, de trabajo, estando en la co-coordinación de una terapia grupal que duró más o menos 10 años, estuvimos trabajando juntos, Ro, 10 10 años años. estuvimos. ¿Sí? Sí, Y justo en esa época en que estuvimos trabajando juntos, fuimos iniciando la formación en constelaciones familiares y fuimos implementando el recurso del desarrollo de la mirada sistémica, el empleo de los representantes. Estamos hablando de los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, exacto. que era coincidente con el inicio de la llegada de las constelaciones familiares a la Argentina, de la mano de Theo Boltzmann, cuando en aquella época ya empezó a venir a Buenos Aires Hellinger, y, y fuimos como modificando esta mirada de trabajar que teníamos desde lo individual con lo gestáltico. Rosana también es mamá, es hija, es hermana, también Rosana es astróloga, sabe un montón de astrología. Yo fui eh, teniendo mi acercamiento a la astrología de escucharte trabajar con los pacientes del grupo. Sí, 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 sí. Era una de mis pasiones también la Sí, astrología. En, en su momento lo implementé bastante, ahora también, un poco menos, pero sí, sí. me encanta Y también acompañar. Rosana es docente de Gestalt, le encanta dirigir convivencias, lleva a cabo tratamientos de parejas y psicología transpersonal también, ¿no? Sí, sí, hice algunas cosas en relación a lo transpersonal, hice el instructorado de yoga, Ah, mira. también hice todo un proceso de aprendizaje, terapia sonora, así que me fui metiendo hacia lo que sería el cuerpo energético en realidad, ¿no? Lo que yo llamo el cuerpo energético. Esto también Eh, me parece que es como muy gestáltico, ¿no? Porque así surgió la Gestalt, así surgieron las constelaciones familiares, integrando de varios enfoques, poniéndolos en un punto de integración, y creo que son como enfoques que siempre van a estar integrando nuevos saberes. O también van de la mano de qué manera los psicólogos, los médicos, los psiquiatras, los terapeutas, vamos necesitando incluir nuevas herramientas por cuestiones personales que nos van pasando, por una avidez y curiosidad de aprender cosas nuevas, y que esté todo al servicio de que los pacientes tengan terapeutas eclécticos, bien formados, estudiosos, que supervisamos, que seguimos investigando, porque así como decíamos en Gestalt, esta premisa de no sugerirle nada a un consultante que antes no haya pasado por nosotros mismos. Yo creo que de esa misma manera en el mundo de las constelaciones, o por lo menos yo lo tomo así, sé que vos también, es como una máxima, ¿no? Una condición para proponerle el trabajo a un consultante. Absolutamente. Yo siempre digo que todo lo que hago, lo hago para mí, para seguir creciendo, para seguir evolucionando. Yo soy muy curiosa, siempre me voy metiendo en distintos cursos, en cosas
que me parecen interesantes, que me van sumando, y sobre todo seguir que sigo creciendo, ¿no? Si eso es lo que a mí me mantiene siempre viva, siempre como esta curiosidad que me lleva a distintos lados y la verdad es que me encanta. Llegué a ir, no sé si te enteraste, a España a hacer Yo pensé que, sí lo vi, pensé que estabas viviendo allá. Bueno, digo, Rosana cruzó el charco y se fue a vivir a España. No, no, bueno, fui a hacer un retiro de 10 días, Ajá, hermoso, en Málaga, y fue muy enriquecedor para mí. Así que bueno, yo todo lo que aprendo, lo que incorporo en mi vida, luego hago una síntesis, ¿no? Actualmente, bueno, sabés que yo hice la formación en constelaciones, me sí, nutrí un montón, con Miguel eh, Esquiavo. con Miguel Esquiavo, que fue muy linda esa época, fue muy rico para mí, fue muy importante en, bueno, cerrar ciertas cosas personales, la verdad que fue fantástico. Eso es lo que tienen estas herramientas, ¿no? Que tenemos que atravesarla por nuestra propia experiencia. Sí, Sin embargo, bueno, por alguna cuestión siempre me quedé ahí parada en lo que es los laboratorios gestálticos, los sí, retiros, y fui, digamos, como haciendo una integración donde yo me sentía cómoda, digamos, donde yo me sentía que sí, podía sacar mi potencial, ¿no? Que no era un discursito, no era algo salido del libro de la teoría, sino que era como eso soy, ¿no? Es decir, por lo menos eso a mí es lo que me da fuerza para lo sí. que es mi labor. Y, Así que nada, cuando vos me propusiste esto, yo me puse a pensar esta articulación que la he hecho naturalmente, porque como naturalmente, sí. naturalmente está dentro mío, entonces cuando escucho al paciente, ya mi oído dice, necesita una constelación, ¿no? Después, en este repaso me di cuenta de cuáles son los disparadores que a mí me lleva a proponerle a un paciente, que de hecho muchos de mis pacientes, incluso actuales, los he mandado a constelar con vos, porque Sí, sí, sí. obviamente también me importa que la mirada del constelador y la seriedad, como la desarrollás vos, y para mí es un complemento eh, impresionante, ¿no? Como que yo lo que noto es que se destraba el proceso, Sí. ¿no? Hay un momento del proceso en que se hace calloso, en que me doy cuenta que hay algo más, ¿no? Porque la psicoterapia se centra mucho en la maduración del yo, ¿sí? O sea, en el individuo. No obstante, nosotros estamos entramados con nuestro sistema. Entonces, muchas veces la fuerza de lo que la persona necesita ver, necesita darse cuenta y destrabar, está puesto en el sistema. Sí, Entonces, por eso es tan rico tener las dos herramientas, porque en sí, definitiva son herramientas. Yo sí, siempre digo, es una herramienta. Entonces, el arte consiste en darnos cuenta cuál es la herramienta que necesito en cada momento y poder eh, integrarlas y integral. potenciarme a través de ellas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que el impacto en nuestra vida personal, de qué manera la Gestalt nos fue transformando desde ese lugar de quizás profesionales recién recibidos, o qué sé yo llegué a la Gestalt antes de recibirme de médico, y después en un momento no tenía la certeza de que me iba a dedicar a la psicoterapia gestáltica. Después de andar deambulando por algunos lugares, como médico pediatra, como médico que trabajaba en el campo, como médico generalista, siempre estaba la mirada esto de pensar lo subjetivo en los pacientes que llegaban a la guardia, cuando hacía domicilios. Después me vine a Buenos Aires y ahí te conocí a vos y a todo el equipo del Centro Gestáltico de San Isidro. Y también de qué manera cuando hubo obstáculos en la clínica, más allá de las supervisiones, de la herramienta, de ese trabajo a conciencia, cuando llegan las constelaciones familiares
a mi campo profesional, que decido formarme, pero primero lo pensé como psiquiatra, como terapeuta, no sabía que el mayor de los impactos iba a ser en el hombre, en eso de pensar cosas de qué pasó en Jujuy, qué pasó con la migración de la familia española, qué pasó con esta fuerza de los criollos y su dolor por parte de la familia materna, y ahí fue apareciendo más la figura del hombre y decir, es la cosa por acá, no sin una crisis de identidad personal, al incluir la mirada sistémica versus lo individual, porque en Gestalt es bastante intrapsicológico, relacional, el Sí, proceso que nosotros sabemos desarrollar y que hemos transmitido a alumnos. También me estoy acordando, y lo voy a decir ahora, que te dedicas a supervisar equipos de psicólogos. sí, 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 No, no, sí. no la dije de entrada. Yo superviso desde el 2002, 2003, o sea, Mm. muchos Dice que años. no, que Sí, también te sí, encanta ese rol didáctico, ¿no? De acompañar procesos sí. de colegas que están en el inicio de la carrera, o a esa gente que ya lleva recibida hace mucho, que trabaja un montón, pero que sigue supervisando, y yo creo que está buenísimo esa actitud. También viajás a Ushuaia, viajás a Salta, Sí, una viajo cosa, mucho a Salta. Ahora estoy una vez al año viajando, sí. pero hace también muchos años, ahora perdí la cuenta, pero todos los años he ido, al principio 2 o hasta 3 veces. Bueno, es una formación gestáltica bien, bien interesante. También vos has ido a Salta, Sí, sí, yo Gestalt, también ¿no? digo, Salta Y a de dar hecho clases. me parece que anda por ahí Marcela, si no me equivoco. A ver, que aparezca, que se manifieste. Yo no le presto mucho atención, pero ahí me pareció haberla visto. Está. Sí, sí. eh, la verdad es que la Gestalt a mí me parece una mirada muy, muy profunda, muy integradora y sobre todo el concepto de responsabilidad que se sigue aprendiendo, ¿no? Como que no es fácil lo que plantea la Gestalt, ¿no? El hecho de desarrollar esta capacidad de dar respuesta, que obviamente cuando la persona empieza a posicionarse en el adulto, que eso sería madurar, no solo cumplir años, yo siempre digo que envejecer es obligatorio y madurar es optativo, ¿no? Entonces, que por eso mismo, ¿no? Que también la persona a veces cree que la herramienta lo va a transformar, cuando en realidad cada uno tiene que dar una respuesta con lo que puede ver, con lo que puede darse cuenta, ¿no? Y a veces eso yo por lo menos deduzco que no se termina de comprender, ¿no? Como estamos esperando la pastillita mágica que nos Sí. saque del lugar en donde estamos, ¿no? Este lugar neurótico, repetitivo, inercial, condicionado, que nos quita tanta creatividad, en Tanta definitiva. espontaneidad, porque también creo que la Gestalt es un enfoque lúdico, Total, y eso a mí total. fue como lo que me ayudó como a arrancarme de la medicina alopática y tradicional, o del rol del psiquiatra, porque había algo de desarrollar vía la creatividad, la responsabilidad, la imaginación al servicio de la transformación propia y de los pacientes, ¿no? Como un espacio humano. También creo que también esta huella de la nana como formadora nuestra y de las personas con quienes nos formamos, tuvo que ver también con ese estilo gestáltico de Fritz, quien que invitaba a correr ciertos límites, a explorar, a desenmascarar, a ir a lugares donde por momentos la crudeza estaba también ahí presente. No fue un proceso así fácil, llevadero. No, hubo momentos que hubo que explorar. No puedo dejar de mencionar a Norberto Levi, un psicólogo argentino gestáltico que para mí también le dio un giro más al trabajo de la Gestalt, y esto que hacemos nosotros de haber incorporado y asimilado e integrado estos dos mundos de lo individual y lo sistémico, muchos gestaltistas ya lo vienen haciendo por suerte, de los gestálticos famosos, bueno, Joan Garriga, ¿no? Con sus libros y sus charlas en los distintos canales de las redes, como algo que fue siendo un movimiento que es contundente y muy, muy importante. Eh, para mí pensar la integración de lo gestáltico con lo sistémico, por ejemplo, a veces se puede dar al trabajar con las polaridades con los consultantes, ¿no? A veces una polaridad
el desarrollo de un aspecto del yo puede poner a la persona en jaque con su sistema. Y ahí la pérdida de la pertenencia, o si los mecanismos inconscientes de pertenecer o de repetir guiones de vida, a veces hace que a una persona le cueste desarrollar una polaridad que nosotros como terapeutas podemos sugerir. Quizás en la sesión puede haber como una mayor asimilación de cuál puede ser la propuesta, pero a los 15 días, al mes, esa propuesta que hicimos no tuvo fuerza, porque en esa familia, o ser ahorrativo, o dejar de beber, no sucumbir en las adicciones, cuando todos los ancestros tuvieron problemas con las adicciones, con el alcohol, es un parámetro o un surco que a la persona se le vuelve difícil por lealtad. O Sí. una persona que tiene dificultad para lograr el éxito en la pareja o en lo laboral, si en el sistema hubo dificultades para poder lograr el éxito económico, laboral, la felicidad como forma de éxito, ¿no? No desde el tener, sino desde el ser. Si en la familia hubo historias difíciles de sufrimiento psíquico, enfermedades mentales, historias de suicidio, esa persona tiene como un terreno minado para llegar ahí, y no es otra cuestión, como decíamos cuando íbamos armando el libro, un tema de amor, ¿no? Sí, eso te quería mencionar, que a mí me parece fundamental, ¿no? Y que esto lo planteó muy claramente Bert Hellinger, ¿no? Porque él armó toda su teoría en base a los órdenes del amor, ¿no? Y que iluminado, digo yo, ¿no? Qué visionario, que en realidad es así, y eso se ve en los procesos, de que en realidad como organismos vivos que somos, vamos buscando que el amor se vaya, que vaya circulando, ¿no? Como esta vida que va trasladándose de generación en generación, y a mí me parece, no sé, realmente fundamental. Eh, Estaba pensando también esto de, bueno, ¿cuándo desde la psicoterapia mandamos a constelar? ¿Y Te cuándo? escucho. Y esto te lo pregunto a vos, Sí. y yo lo he visto en vivo y en directo, en una oportunidad, desde las constelaciones se los manda a una psicoterapia, ¿no? Yo hago mucho eso, hago mucho de... Yo creo que es una actitud política que tengo de chequear, primero, en las formaciones, si los alumnos están haciendo procesos psicoterapéuticos, así como una cuestión así a rajatabla. Muchas veces veo que las personas querrían como constelar para no hacer terapia, para no tener esta regularidad de ir semanalmente, quincenalmente, a encontrarse con un otro, en ese lugar incómodo, que muchas veces puede ser encontrarse con un terapeuta que confronta al paciente, o por los tiempos que llevan los procesos terapéuticos, que pueden ser cortos, largos, mediano plazo, pero el proceso que se hace en un consultorio es absolutamente diferente en lo que pasa en la constelación. Y estos dos mundos son absolutamente integrables. A mí me pasó de derivar a pacientes a constelar y no constelarlos yo, porque sabía mucho tiempo, sabía muchas cosas de la familia. Teníamos una relación así de estar atendiendo quizás 2, 3, 4, 5, 7 años a un consultante y decir, bueno, hay que constelar, pero se la mandaba a la doctora Mabel Ugarte, pero quería ir a ver la constelación, hacía un hueco en la agenda, yo quiero ver esa constelación. Y a su vez, presenciando la constelación, era como una supervisión de mi trabajo con ese paciente, porque a veces, en esta cuestión que puede ser en un nivel comunicacional, la constelación va a un nivel mucho más profundo. Entonces, pues yo no había pensado esa hipótesis con tal paciente. Y en 45 o una hora, 45 minutos o una hora, que puede durar una constelación, aparecían datos sistémicos que yo no había semiografiado en la historia clínica, o no los había tenido en cuenta, o el paciente los tenía de manera oculta o no reconocidas, y después de la constelación fue a investigar, y esto permitió una profundización. O como pasa a veces que alguien viene a constelar, está en terapia con alguien, y cuando yo le hago la devolución al profesional que interviene, llevando un tratamiento, dice, pero nunca habló de ese embarazo que perdió en la adolescencia. Nunca habló la consultante de que la crió su abuela, y que fue alguien muy importante. No sabía que esa niñera que había tenido, quizás una mujer que trabajaba en la casa,
15 años, 20 años, mientras esa persona creció en el hogar, pero si papá y mamá estaban trabajando, no era solamente una niñera, era una figura de apego. Claro. Y en la constelación, esos datos surgen como burbujas que van desde la profundidad a la superficie, trayendo información, la posibilidad que el proceso de darse cuenta tenga toda esa fuerza que nos lleva a cambiar de actitud en la vida, porque también, como decía Peirce, ¿no? El verdadero darse cuenta es cuando las personas hacemos cambios en la vida real. Si no, era como el bullshit, caca de elefante, ¿no? Me digo que, me doy cuenta, pero si esto no va acompañado. Y la famosa respuesta creativa, ¿no? Como cuando realmente, bueno, Fritz trabaja mucho en la autenticidad del ser, ¿no? Está muy centrado en el yo por la época en la que surgió esa herramienta, ¿no? Sí, Yo soy yo, tú eres tú, ¿no? Como que está muy centrado en lo que es la integración del yo, la maduración del yo y también en la sanación del niño herido, que eso es un aspecto que en la psicoterapia sale muchísimo. Eh, Nada, desde mi área, cuando yo estoy acompañando un proceso, siempre cuando hay temas de abuso, por ejemplo, me di cuenta que mando a constelar, cuando se mueve en el eje de víctima y perpetrador, sí, eso es seguro algo del sistema, ¿no? sí. Eh, Temas de alcoholismo, también de ciertas adicciones, también los mando a constelar. Muchas veces también a tanto hombres como mujeres, pero más mujeres que hombres, Sí. que no pueden armar una pareja o no tienen pareja y hay temas ahí con el hombre, el masculino, también me parece que son temas para mandar a constelar, porque si Las bien dificultades en la maternidad o para ser papá también, ¿no? Sí, también, temas de abortos, cuando hay muchos abortos, o dificultad para quedar embarazados, también. Y son cosas que yo fui como recapitulando y me fui sí. dando cuenta que para mí eran disparadores para decirle a un paciente, quiero que vayas a constelar. La mayoría, por suerte, como se popularizó mucho las constelaciones, cuando Sí. nosotros Las estudiamos, armamos, bueno, nadie, era no lo existían las raro, constelaciones, ¿no? Ahora es como muy ya extendido. moneda Sí, corriente, ¿no? Entonces, sí, bueno, pero ahora también digo, en esa corriente de ser algo como muy a mano, creo que también hay un error de muchos facilitadores de constelaciones familiares que están en un mal lugar de estar constelando seguido a las personas y que eso parecería habilitarlos a llevar a cargo tratamientos. Y esto es lo que Bert Hellinger jamás hizo, lo que Hugh Walsham también muchos años, y al día de la fecha, sigue bregando, porque ser constelador no quiere ser psicoterapeuta. Si después uno tiene una trayectoria de práctica profesional y se llegó a las constelaciones y se puede integrar las constelaciones en la práctica, pero nunca las sucesivas constelaciones que se puedan hacer de manera inadecuada en la secuencia, en la frecuencia, no reemplazan un proceso psicoterapéutico y esto me parece peligroso y atrogénico. sí, así es. Sí, es muy importante delimitar el campo de acción, ¿no? Como, bueno, yo en un momento, cuando estaba aprendiendo las constelaciones en un Sí, laboratorio, integré y hiciste hacía, un digamos, ejercicio. Ujú. claro, lo cual te digo que es fantástico también, Sí. porque no llegaba a ser, bueno, lo hemos practicado también, Pablo, En cuando grupo, coordinábamos el grupo, que pero eran los ahí era, inicios, en los inicios y en los inicios de las formaciones que no había ni programa, no se sabía qué pasaba con la frecuencia, quizás también desde ese lugar fuimos como cometiendo algunos errores porque no había un seguimiento, no había protocolos. Es una exacto. herramienta nueva que nos lleva en el mundo, queda 25, 26, 30 años. Entonces también fuimos como eh, aprendiendo a que esta herramienta tuviese un buen uso en nuestras propias vidas personales, que una vez yo fui a constelar y salí absolutamente eh, mal de la constelación. Me tuve que ir a mi consultorio, me decía,
yo no puedo llegar a mi casa y estar en este estado emocional. ¿Y Usted quiere eso hacer, a qué lo usted quiere hacer atribuís? a la intensidad emocional del trabajo profundo que la constelación Claro. implica. Había constelado con Hellinger, le dije a mis amigos, déjenme en el consultorio, yo no puedo llegar hacia mi casa. Mm, Me tengo que sí, hacer un trabajo de centramiento porque estaba absolutamente alterado, afectadísimo. Las claro, muy constelaciones no son movilizado. muy movilizados, las constelaciones no son joda. No, Entonces también desde ese lugar puede ser que haya un lugar de crítica hacia los consteladores por los niveles de intensidad emocional que se manejan en los talleres o en las consultas individuales. sí. Como que, bueno, la persona sale de una constelación y arreglate, algo así. Bueno, así No, me ha es. pasado cuando yo Así. estaba estudiando constelaciones, mis compañeros decían, pero ¿y cómo puede ser que tengan esta movilización y ahora qué hago con esto? Me acuerdo perfecto de una de mis Sí, compañeras. Y también dicho al revés, ¿no? Esto de cuando un constelador manda a alguien a hacer terapia, te cuento una anécdota también de esa época, que Miguel Esquiavo estaba dirigiendo esa constelación y, y el que estaba constelando en un momento lo pone para, digamos, asentir, para decirle que sí a los padres, para hacerle una reverencia, y no quería saber nada. No, no puedo, no, esto no es para mí, ¿no? Y Miguel le dijo, bueno, acá hasta acá llegamos, tenés que hacer terapia, ¿no? sí. Porque yo imagino que eso debe pasar, también te pregunto. Seguro, eh, sucede un montón. Sucede un montón y también me parece que en esa época, en ese momento, así como también ocurrió como en la nana, ¿no? Que le escuchábamos hablar a la nana en chileno, y por momentos lo que éramos los fanáticos de la nana, hasta que por ahí se nos escapaba una tonada chilena de querer aprender a trabajar como ella. Resulta gracioso como lo digo, pero bueno, también cuando Hellinger decía hasta acá llego, tuvimos como esa intención de querer parecernos tanto al maestro. Pero realmente cuando decir no, acá no podemos seguir, acá hay un límite, y acá quiero introducir otro tema que creo que vos también vas a estar de acuerdo, que de qué manera también cuando puede, en algunas situaciones, puede ser que haya un niño herido en ese adulto que no puede decir sí a papá, sí a mamá, o sí a la vida con todo eso doloroso y sufrimiento que hubo. Y ahí creo que ahí hay como una chance, o fruto de haber trabajado tanto tiempo, lo que fuimos aprendiendo del niño herido, toda esa formación y entrenamiento que tuvimos, cómo despejar esa variable, como si fuera una ecuación, ¿no? Mientras el niño herido esté dolido y enojado, no puede tomar la vida, pero es como un aspecto del yo, no infantil, sino, no es lo mismo infantil que el niño herido, son dos cosas diferentes. claro, Y ahí hay que hacer un trabajo previo de sanar, de curar, de reparar esos aspectos que pueden fortalecer a la persona, brindarle dignidad, que pueda tomar la fuerza, porque no es fácil decir, bueno, ¿cómo voy a tomar la vida si en tal época de mi vida me pasó tal cosa, si los padres, mi papá fue violento, si hubo situaciones de abuso, violaciones, si hubo situaciones de carencia económica, de violencia física, maltrato emocional, o claro. si hubo situaciones donde los Yo a padres eso lo estaban... llamo a un Sí, niño roto, sí, ¿no? Hay muchas personas que tienen niños rotos, que es más querido. Y es literal, ¿no? O sea, personas que han tenido que atravesar situaciones muy duras para lo que es la psiquis y la emocionalidad de una criatura. sí, Entonces, esas personas necesitan como rearmarse, restablecer, sí, ¿sí? Y prepararse para poder tomar la vida, ¿no? Como es, por eso digo que es un lindo complemento, ¿no? Y sí, que está bueno que se entienda que no es una cosa o la otra, ¿sí? A veces, bueno, una persona ya tiene un proceso, ya está allanado el territorio y las constelaciones es como, nada, obviamente también pueden profundizar mucho más en las constelaciones, porque es sí, como que el campo se abre mucho más, ¿no? Porque también esto de confiar en el campo, ¿no? A veces me ha pasado que en los intercambios que tuvimos hoy en el chat, vos me decías, qué pasa después que hace un paciente mío una constelación, ¿no? claro, porque vos estás Y desde ese otro lado que vos recibís.
el paciente quizás a veces con esta indicación, no hablar por un mes de la constelación para no meter la mente, dejar que yo la llamo Rosana y le cuento qué es lo que pasó. También como una manera de ser fiel a ese modelo antiguo de cuidado del proceso. Y también de que, Totalmente, para que haga efecto, para que no esté distorsionado por la comprensión intelectual. Sin embargo, a nivel emocional se abre una brecha de todas maneras. Y aparece algo que no venía apareciendo. Es como que algo de ese cuerpo emocional se disipa, se ablanda y permite que se pueda entrar un poco más, sí, ¿no? Es muy interesante. Yo por eso, no sé si te diste cuenta, te vivo mandando gente sí, sí, uno y te porque agradezco me siempre ahí. facilita un Sí. montón después acompañar los Bueno, procesos. hubo una época que yo iba a constelar a tu espacio ahí en Olivos, ¿te acordás? Sí, Que vos veías ahí, que no tenías que moverte del consultorio y veías las constelaciones de tus pacientes en vivo. Con varios años fue que yo estuve yendo ahí, vos estabas ahí mirando sí. y presenciando cómo era el trabajo. Para mí eso me parece como Es maravilloso, mucho ¿no? más rico todavía. Sí, pero si yo estuve trabajando 5 años con esta persona, en grupo, en individual, con tal frecuencia, la persona es responsable, se involucra, pero nunca salió este tema. O la magnitud de lo que implican estas dinámicas inconscientes de lo que están hechos los nudos relacionales, los nudos vinculantes, en los vínculos, en lo transgeneracional, pero y también antes de pasar a otro tema, tal es así mi confianza en esto de creer que es muy importante las reparaciones de la herida de la infancia. Yo lo incluí en un módulo en la formación, una parte teórica, pero hay un módulo que es exclusivamente vivencial del trabajo con el interior, donde lo sistémico está como algo periférico y bordeando, no es lo nodular. Durante muchos módulos del desarrollo de la teoría sistémica, de lo fenomenológico, eh, es nodal, pero hay dos módulos que paramos la rotativa sistémica, vamos al trabajo individual, también en lo que implica el desarrollo personal de esa persona que se acerca, o porque quiere ser facilitador, o quiere someterse a un proceso de crecimiento personal y de investigación. Y ese es re importante porque yo, por lo menos desde mi experiencia, trabajar en lo sistémico implica también dejarse conducir por el campo. Entonces, si vos no tenés aceitadas ciertas cosas, es como muy difícil captar, ¿no? Intuitivamente lo que está pidiendo los movimientos de ese sistema, ¿no? Como es un trabajo muy profundo y a la vez muy sutil, Sí, muy sutil. Es como cirugía mayor, sería, ¿no? sí, Como sí, 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 en sí. que cada movimiento cambia abismalmente la situación. Entonces, poder entregarse a esa información que produce el campo y estar ahí leyendo esa sutileza, implica un trabajo personal. Yo coincido plenamente, Sí. ¿no? Y también me ha pasado, qué sé yo, con un paciente que estuvimos trabajando un buen tiempo, a raíz de trabajar distintos aspectos en mi sueño, al ir a lo caracterológico y el despliegue de esas polaridades, sin meterme a hacer el árbol genealógico, pero sí algunas preguntas de lo que había pasado con los hombres en la familia materna y la familia paterna, hubo como un planteamiento, una posibilidad de trabajo sostenido en varios meses de sesiones a raíz de un rasgo que había salido en el sueño, como algo difícil de desplegar. Más o menos hace un rato venía hablando de eso, pero también ahí creo también cuando ya la herramienta está asentada e incorporada, esto es la posibilidad de armar hipótesis diagnósticas o distintas estrategias de intervención donde vamos mezclando estos dos mundos, ¿no? El mundo onírico, el mundo de las representaciones, de las fantasías, la integración de lo obvio, y también como mirando con buenos ojos los límites con los cuales se puede encontrar una persona en la propuesta o al crecimiento de su propio ser. Mira vos, no sabía que trabajabas con lo onírico también. Yo no hago constelaciones de sueño, pero sí me gusta que me cuenten los sueños. Y si no me cuentan los sueños, les digo que me inventan. Qué bueno,
Que ¿Y qué hace? a la modalidad antigua de clásica que sabemos trabajar los sueños, Ro. Sí, 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 que es, también, ¿no? Es un material totalmente puro, sí. ¿no? Que la persona, cuando puede acceder a esa información que le trae el sueño, también es una revelación, ¿no? Sí. Kita acá, esta artista tan prestigiosa y reconocida acá en Argentina, en Buenos Aires sobre todo, ella trabajaba constelando los sueños, pero nunca fui a ver cómo lo hacía. Bueno, a mí me gustan mucho en los procesos que voy acompañando individual. Yo pido siempre que traigan sueños porque me encanta trabajarlo estáticamente, ¿no? Bien. Y salen cosas, a veces trabajando un sueño, adelantás 3, 4 meses de terapia, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Bueno, por eso, La nana decía que trabajar un sueño desde la perspectiva gestáltica equivalían a 36 horas de terapia. No sé por qué decía 36 y no 27 o 42. era muy precisa, Nana. Mira, yo sin haberlo escuchado eso, Sí, me di cuenta porque justamente porque accedes a un lenguaje muy inconsciente, sí, porque lo difícil es salir del rollo que tenemos acá, ¿no? Que está todo muy, ya está todo muy sabido, incluso personas que hacen mucha terapia dialogal, digamos, sí. no, no es que es una crítica, pero bueno, para ciertas personas manejarse con el lenguaje lineal a veces cristaliza mucho también Sí, la sí. personalidad, ¿no? Para mí Eh, la herramienta gestáltica es como un desafío a despertarme como médico o como terapeuta, donde puedo estar como quizás más pendiente de ese discurso, que es un discurso a veces evitativo. Bueno, así, bueno, Pablo, despertate, vamos a trabajar sueños. Bueno, no señor, que invente. Vamos a trabajar tal cosa. Y creo que ahí está como la invitación al, al juego y el contacto relacional que hay en la sesión de terapia. Eh, pero quería saber que nos cuentes, y a la gente que está participando del vivo, después cuando las personas van al consultorio, después de haber constelado, cómo es el relato, qué les impactó, porque también está la constelación individual, que es una cosa, pero después está la continuación, el taller grupal, donde quizás en 4 o 5 horas hubo 7 u 8 temas que de una intensidad alta, a veces hay como figuras comunes en el grupo, un emergente común, otras veces los temas son muy diferentes. Y la y, persona no solamente sale emocionada o movilizada por lo propio, sino por lo que le tocó en el alma profundamente el trabajo de otras personas. sí, sí, sí. Mira, la mayoría de las veces se quedan muy sorprendidos porque aparecen datos, esto que dijiste vos en un momento, que ni se los esperaba, incluso que no sabían, y que a partir de ahí empiezan a averiguar. Eso pasa muchísimo. Algunas veces no llegan a captar muy bien qué les devolvió el campo. Y yo les Sí, digo, no importa, mejor incluso que no entiendas lo que te devolvió el campo, porque yo confío mucho en la imagen, porque también las constelaciones va creando imágenes, ¿no? Además de la vivencia, además de ir ordenando el sistema o lo que haya que hacer, también se va creando, ¿no? Hay algo muy visual, muy de los movimientos, y bueno, pasa mucho eso de no le puedo poner palabras a lo que sucedió, sin embargo siento un montón de cosas. Entonces, yo lo que abordo es la emoción, sí, abordo digamos, lo que queda en el registro del cuerpo. Eh, y además que, bueno, como tiene la indicación de no contarme lo que pasó, que viene vía tu relato, entonces, bueno, sumado a eso, yo no me meto con el relato del paciente, sino con lo que le pasó adentro, con la movilización. Y lo que te digo, muchas veces se abren situaciones internas que, por eso yo infiero que es un destrabe, porque realmente ocurre el destrabe, por eso me quedé
como muy atenta a los procesos cuando el proceso requiere de indagar en lo sistémico, porque es tan importante como lo otro, digamos, de poder ponerle palabras, de poder bajar al cuerpo ciertas experiencias, ¿no? Individuales, estoy hablando. Entonces, para mí es un súper complemento y de mucha ayuda para muchos procesos, para Sí. muchos, o sea, no es la minoría. Eh, de hecho, yo creo que la mayoría, por lo menos una vez, tendría que constelar, ¿no? Eh, ya se me va a ocurrir, por ahí se me ocurre implementarlo, ¿no? Como, bueno, No, pero tenés aceptamos, la herramienta a mano porque está integrada. sí, ¿Sí? Me parece también que a veces podríamos aprovechar este momento para hablar que a veces hay como puntos de semejanza que tienen otro nombre, trabajar los introyectos, ¿sí? Los mandatos, toca lo sistémico. sí, totalmente. Entonces estamos ahí como, hemos estado antes de llegar a las constelaciones familiares trabajando todos estos temas. También no tenían esos nombres o esa estratificación profunda que la lectura de las dinámicas y el entendimiento de cómo los desórdenes pueden poner a la persona en un falso yo, o en algo infantil, o en algo donde la persona está disociada, como los procesos de integración eh, lleven el tiempo que lleven que lo hagan, porque a veces está el tema de la espectacularidad en que la constelación es útil y devela, y aparece la mejoría, el buen humor, el buen estado de ánimo, o también el espacio hacerle lugar a una tristeza profunda, ¿no? Y ahí sí del tiempo es necesario saber tolerar y soportar el tiempo que exige el proceso. Totalmente. ¿Sabes qué? Me acordé de otro tema. Muchas veces cuando la persona está como en ese borde de donde saltan al vacío, donde de alguna manera empiezan a habitar la propia vida, no toleran la culpa, ¿no? Lo que Bergelinger marca de no se crece sin culpa, Sí. ¿no? Y muchas veces en ese pasaje también está bueno constelar, ¿no? Como que hay algo ahí de habilitarse, no sé, como tal vez terminar de asentir o algo así. Pero muchas veces el tema de la culpa, hay pacientes que se conectan muy fuerte con la culpa cuando rompen estos patrones o cuando realmente están empezando a ser consecuentes con sus deseos más genuinos. Eh, entonces, bueno, me ha pasado de haber mandado también pacientes por temas así, que son muy culpógenos, porque no alcanza con que yo diga, bueno, Bergelinger dice que hay que tolerar la culpa, por eso se lo digo, y tiene muchas cosas, Yo a veces les doy, Bergelinger. busco uno de los sillones más pesados que tengo y le digo, no, agarra el sillón. Está bueno, Entrenar los bíceps, la columna, cómo es respirar, tolerando también como ligado a la culpa, a la responsabilidad, ¿no? A la conciencia de la responsabilidad. Qué cosas pueden hacer que una persona tenga que asumir la consecuencia de sus actos, tolerar la frustración, tolerar que eligió diferente, que si en la familia todos los hombres fueron abogados y alguien eligió ser bailarín, bueno, asumir esa capacidad de la individuación, porque así como podemos hablar de la importancia de lo sistémico, de la fuerza transgeneracional, a mí también me gustan los sistémicos, que hablan desde un buen lugar y le dan muchísima importancia al proceso de individuación, de discriminación, asumiendo los riesgos y la, la capacidad de poder elegir, ¿no? Elegir lo mejor para la persona, y ahí va enganchado con esta cuestión bien gestáltica de poder discriminar las necesidades, cuál es el deseo, cuáles son los sueños a concretar, vamos a hacer contacto con la fuerza, y en esta cuestión también de lo que vos quizás te estás más formando ahora, del trabajo con la energía, ¿no?
totalmente. Sí, esto de también en un ejercicio gestáltico, por ejemplo, que yo he hecho en algún momento, de solo el hecho, ¿no? Que lo que propone Bergelinger de poner atrás a los padres, cambia totalmente la energía de la persona, ¿no? Sí, Ese apoyo, esa presencia, ¿no? Entonces son detalles, esos son detalles no menores de una integración, ¿sí? De poder tomar la fuerza del linaje femenino, que yo trabajo mucho con las mujeres, ¿no? Esto de sí, tomar la fuerza de las mujeres de su sistema, ¿sí? Que esas son cosas que sin llegar a una constelación se pueden ir integrando y que hacen muy bien, ¿no? Porque eso, yo digo que las constelaciones tienen un trabajo, es un trabajo de amor, ¿no? De poder elevar la frecuencia del amor, porque no es el amor de la posesión, del apego, ¿no? Es como cómo tiene que circular, es esta ley de cómo circula el amor y poder tomarlo desde ahí, ¿no? Entonces, yo creo que esto de tomar, por ejemplo, de poder mirar a tanto los hombres, a los varones de su sistema, como a las mujeres, es un trabajo de mucho amor y mucha compasión, ¿no? Dejar de esa parte del niño que, que está en una situación de demanda, de idealización, de que siempre quiere, y poder ser compasivos y poder abrazar lo que es, ¿no? Por eso cuando yo conecto con lo que propuso Bergelinger es como que el corazón se se me amplió. expande, es algo, por eso me encantó para mí es una terapia elevada, para mí es elevada en ese sentido, ¿no? Y aparte él incorpora el concepto de campo, que es súper Bueno, importante y ese está es todo el tiempo. otro punto de confluencia, ¿no? Lo fenomenológico desde la psicoterapia gestáltica y desde lo sistémico en las constelaciones. Ahí tenés otra coincidencia, tal cual. El psicodrama, está bien, que hay diferencias, ¿no? Con el psicodrama mismo, con cómo usamos la herramienta psicodramática en Gestalt y el uso del representante que viene de ese campo. Sí, sí, por eso digo, para mí, en términos de lo que es la vibración amorosa, lo eleva mucho, lo eleva mucho, ¿no? Porque por ahí Fritz trabajaba más el tema de la individuación, del amor propio, de poder integrar, ¿no? Nuestra personalidad, pero lo que propone Bergelinger es una mirada, yo me acuerdo en una constelación, que no me la voy a olvidar nunca, eh, que en el campo apareció el perpetrador del padre de la chica que estaba constelando, y Sí. ella tuvo que abrazar, abrazó, terminó Pudo, abrazando pudo al abrazarlo. perpetrador del padre. Si eso no es amor, Dios mío, ¿no? Es como, es muy potente, pues, muy potente. Son dos abordajes muy potentes, muy buenos, y que tienen ejes en común, que se pueden complementar perfectamente bien y que realmente son muy sanadores. Y se ve, que es lo que a mí me gusta, como dijiste vos, se ve en la acción, se ve en cómo la persona va dando respuestas y se va percibiendo a sí misma. Sí, Entonces, funciona, digamos, que es lo importante, ¿no? sí, sí. A mí también en una época que no me había formado en constelaciones me pasó ver el trabajo que un alumno había podido, que un alumno había realizado en Tucumán, y ese alumno también había sido paciente, era paciente mío, como que un año conmigo hizo un trabajo de despedida, y al año siguiente, con el docente que estaba dando la clase, volvió a hacer el mismo trabajo calcado. ¿Pero qué pasó acá? Como digo, esto es una Gestalt inconclusa. Claro, después cuando ya vinieron las constelaciones familiares y ya pudimos hacer de otra manera,
qué despliegue hubo ahí, no porque hubiesen sido malos trabajos, sino que a veces, al no estar contemplado lo sistémico, hay un límite en la elaboración de la estrategia y de hipótesis. Tiene que ver con que si fue un buen trabajo o un mal trabajo, o si hubo energía o no hubo energía, eh, sino que es tan fuerte la pregnancia de lo sistémico, de lo inconsciente, que esto permite que estos procesos se amalgamen Claro. para lograr ir a un lugar de bienestar y poder dejar de estar afectado por situaciones inconclusas. Sí, sí, sí. Porque claramente somos las dos cosas. Somos parte de una red y somos individuos, ¿no? Esto de somos únicos y somos parte de un todo, ¿no? Como, y yo creo que en estas dos herramientas se teje esas dos conciencias, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y esto es lo que a mí me parece enriquecedor, ¿no? Y por supuesto que yo también les digo a los pacientes que no es magia, que van a ir a una constelación y se les van a resolver todos los problemas, ¿no? Ojalá. Yo digo, seríamos millonarios, ¿te imaginas? No, o sea, es ir a las constelaciones que cada uno necesite cuando cada uno lo necesita y también comprometerse con ese proceso, no poner el poder afuera. O sea, si bien la herramienta es muy poderosa, la persona tiene que tomar, tiene que sentir Abrirse. claro y tomar la decisión, ¿no? Por eso digo que el proceso de sanación y de maduración sobre todo es una decisión personal. Sí, Entonces hay personas que hacen miles de constelaciones, pero no está ese clic interno. no está. Sí, están amontonadas ahí en el estacionamiento las constelaciones, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Por eso es importante, yo no creo que sea consciente, no creo que sea, digamos, es importante que la persona entienda que el poder está dentro, ¿no? Porque a veces cuando vienen y dicen, no, porque yo hice biodecodificación, constelaciones, neuropsico, no sé qué, y con los caballos, con esto, con lo otro, y siguen parados en Sí, el mismo lugar. Es un como sí, en definitiva, o sea, ¿por qué? Porque es una sutileza lo que digo, pero es muy importante. Si yo creo que la herramienta me va a curar, no pasa demasiado. No digo que no pasa nada. Entonces, el tema es que cada uno se abre y se cura con la herramienta. O sea, quiere decir que hay un hacer. Esto es como el dar y el recibir, el tomar y el soltar. ¿Te acordás de esto de el sí, sí, equilibrio entre el dar y el recibir? sí, Que lo que marca la diferencia es tomar y soltar, ¿no? Como, sí, sí, bueno, sí, sí. algo de eso, ¿no? Como, bueno, lo tomo, ¿sí? Lo recibo, lo tomo, lo alojo y hago algo con eso, ¿no? Entonces eso para mí marca mucho la diferencia y potencia aún más lo que propone la herramienta que para mí es, en estos tiempos, súper importante. Sí. Y me imagino también cómo será tu empleo desde lo integrado que lo tenés estos temas en el ámbito de la supervisión de los psicólogos que supervisan con vos. También en este lugar donde ver en qué lugar está el terapeuta en relación al paciente, a la familia del paciente, o cuando son cosas propias de la persona del terapeuta, desplegadas en el contacto con el consultante y despejar eso, ¿no? Muchas veces pasa eso. Sí, Y yo estoy muy atenta a eso. Y sí, se trabaja y se destraba un proceso. Y no solo se destraba, sino que, como decía la nana, no sé si te acordás, que la nana decía que nosotros nos curamos con nuestros pacientes. Entonces lo que yo siempre digo es que una vez que yo ilumino, tomo conciencia que de mí se está abriendo con este proceso, en la medida que yo pueda lograr esa distancia óptima, me sigo sanando. Y esto es lo rico de nuestra labor, ¿no? Que llegan esos pacientes que de alguna manera nos siguen mostrando y nos seguimos expandiendo, ¿no? Y eso nos hace no solo mejores terapeutas, sino sobre todo mejores personas. sí.
Creo que también a lo largo de la llegada de las constelaciones a la Argentina, la mayoría de los terapeutas que se acercaron a formarse contigo en aquellos primeros momentos fueron gestálticos. La gente de Agua, Kita Camp, Graciela Cohen, Silvia ¿verdad? Salinas que la llevaba a TIU, allá al centro que tenía, fue como, quizá en esta apertura que tiene el encuadre gestáltico, esta posibilidad de integrar lo que sea útil, lo que sea con una buena vibración, con una buena energía y que nos fortalezca como terapeutas, como hombres, como mujeres, como ciudadanos, como padres, para agregar nuestro granito de arena para que haya una mejor calidad de vida y un mundo mejor, ¿no? Así es, así es. Y más Sí, presentes también, que es otro concepto que toma la Gestalt y que es importante profundizarlo, ¿no? ¿Qué sería estar presente? Por eso, bueno, es muy importante. sí. No También sé si, ahora, al escucharte, lo he pensado como o sentir más que nada un profundo agradecimiento a la gente que nos consultan y que confían en estas recomendaciones que tenemos, ¿no? De derivación, de poder trabajar en un grupo. Qué dichosos que somos de poder tener este trabajo, ¿no? la verdad que sí, súper agradecida. Yo siempre agradezco, además que nada, es mi pasión, no sé, yo me emociono mucho con cuando trabajo, sobre todo cuando las situaciones grupales son muy, muy potentes, ¿no? Yo amo trabajar en grupo porque lo que se mueve ahí, todos estamos en ese cauce, todos, ¿no? Y eso es maravilloso. No sé si, Pablo, creo que tiene que ser una hora redonda para que te quede la grabación, Yo ¿no? como podría estar hablando hasta las 2 de la tarde, del sábado. Sí, pero es así, porque yo tengo Ya mucho estamos para llegando al vos. límite. No sé si hay personas que quieran hacer preguntas, comentarios. A ver, Está Marcela ahí que dice, qué maravilloso cuando el maestro habilita el límite. A ver quién más. Evangelina Perín, que es docente de la formación que llevo adelante, dice acá Evangel, es un proceso tomar la responsabilidad. Está Mónica Beljas también, de aquella época que nos conocemos. Moni, qué lindo, hola Moni, tanto tiempo. Bueno, Bueno, Moni hizo la formación Mónica con Miguel se ha también. dedicado a constelar, sí, sí, Sí. es verdad. Bueno, qué agradable poder charlar con vos, Ro. Igualmente, Pablo, Sé que está igualmente. la amistad y el cariño, el respeto, el afecto, de por medio, el amor. Así que no tenía ninguna duda de que esto podía salir de esta manera. Sí, un placer. Bueno, no faltará oportunidad que por ahí se nos ocurra alguna otra temática. Sí, Eh, seguro. También por ahí convocar un par de pacientes, dos, tres, y yo presenciar alguna constelación, me gustaría. Por eso sería bueno para mí también estar refrescando conceptos de las constelaciones, porque como te digo, para mí es una herramienta súper valiosa y nada, la atesoro y la utilizo. Y también en la supervisión, cuando yo pesco que un proceso necesita constelar, también le digo al terapeuta, Sí, esto es para constelar, ¿no? Siempre sí, estoy muy atenta. sí. Acá hay una pregunta de Martinelli María Alejandra, ¿dónde se constela en Mar del Plata? Hay varios lugares donde se está constelando. El próximo taller de constelaciones familiares que hay dentro de la formación es en Espacio Amarú el fin de semana del 6-7-8, que está la doctora Cristal Albaitero dando el módulo de enfermedades y haber un espacio ahí para talleres. Bueno, aprovecharía el espacio que tenemos, no veo que haya otra pregunta o comentarios, nos agradecen, les gusta mucho lo que vamos charlando. Este próximo lunes, 30 de marzo, a las 7 de la tarde, voy a estar con la jueza en lo penal, la doctora Mariana Iriani, que me convocó a ser supervisor de un equipo de consteladores que van a trabajar al penal de Batam, en Mar del Plata. Para mí fue una experiencia así
tremenda ir a ver cómo era trabajar en una cárcel y ser parte del equipo. Me parece un trabajo fenomenal Wow. que están haciendo al llevar este enfoque a ese espacio y vamos a estar compartiendo la experiencia. Para todas aquellas personas que quieran recomendar la formación, estamos abriendo una formación virtual, híbrida y presencial a la vez, acá en Capital, en el barrio de Colegiales. Empezamos el 1 de abril, están las inscripciones abiertas, y bueno, si alguien quiere acercarse. Rosana también trabaja como psicóloga, da supervisiones, así que es una mujer, una profesional de quien pueden aprender un montón todas aquellas personas que quieran ahondar en procesos personales o acercarse a la manera de tener una otra visión de cómo llevar los tratamientos y poder tener una mayor idoneidad, competencia y sensibilidad, también por los años de experiencia que tenés, Ro, ¿no? Y sí, muchos, Bien. ya 30 años, más de 30 años. Más de 30 años, Ro. Estamos en esto. Así que bueno, muchísimas Bueno, gracias. Pablo, Ahí un está. placer, como siempre. Ya iré por tu sala para presenciar una constelación. Serás bienvenida, estás invitada. Yo te cuento y le cuento a todas las personas que acá en Capital, que hago los talleres en mi casa, a veces lo hice en el Bolsón, en Mar del Plata también, o en Jujuy, que me tomo la libertad de incluir un músico en vivo, música en vivo. Ah, eso me dijo una paciente, mira, me dijo que le encantó. Hace años ya que lo vengo haciendo. Esto lo fui aprendiendo de María de los Hoyos, con quien estuve supervisando un montón de años y entrenando. Un día María de los Hoyos dijo, bueno, vamos a probar cómo es en el grupo de entrenamiento, no con pacientes, ¿no? Cómo es probar con música en vivo. Invitó a una chelista profesional, Lindo. y entonces mientras eran las supervisiones, mientras ella hacía trabajos personales, a nosotros estaba, no me acuerdo el nombre, tocando el cello, y esto fue muy facilitador del contacto emocional. Bueno, porque ahí ves actúa lo vibracional, por eso Sí. yo mucho en los laboratorios incluyo, ¿no? El trabajo sonoro porque es como que abre campo, es muy bueno. Así que bueno, Pablo, muchísimas Bueno, Ron, muchas gracias. gracias, y ya tenemos que juntar a charlar y tomar mate. Dale, hecho, dale. Bueno, un Bueno, beso y gracias a todas las personas. Este vivo queda grabado, va a estar en Instagram, Pablo-FCH, y hay varios vivos que estuvimos durante el mes de marzo compartiendo con distintos colegas y personas queridas como vos, Ro. así es. Bueno, Bueno, maravilloso. buen fin de Beso semana, muchas grande. gracias a Chao, todos. chao. Chao, Chao, chao. chao. Chao a todos.